Hemos venido en este tiempo y es conocido por todos y no vale la pena ponernos a nombrar etapas, pero sí el mundo a través de los medios de comunicación en este tiempo nos ha colocado frases que de pronto hayan tocado y hayan desanimado nuestras casas y nuestros hogares. Hemos oído frases como estamos viviendo tiempos muy difíciles, es cierto, estamos viviendo tiempos muy difíciles. Frases como tenemos que acostumbrarnos a esta nueva realidad. Hoy la frase que más se usa es acostumbrémonos a vivir en esta nueva realidad. Y es una realidad la que estamos viviendo. Pero tenemos que tener la esperanza y la fe de que todo esto, primero que todo, va a pasar. Yo quisiera compartir este mensaje que lo puse en oración y el Señor me regaló esta palabra o estas palabras que quiero compartir en este mensaje para que la guardemos en nuestro corazón. Que cada uno de nosotros digamos allá, cogidos de la mano en nuestros hogares, Dios nos va a hablar, Dios nos va a dar nuevos ánimos. Vamos a ir a un pasaje que me gusta mucho y que el Señor nos ha regalado en este tiempo para todos nosotros, que está en Mateo 11, versículo 12. Voy a leerlo en la versión de la Biblia Reina Valera. Si ya lo tienen ahí, si ya tienen su palabra ahí y los apuntes, porque es bueno que cada uno tome apuntes de cada mensaje que escuche en este tiempo de ayuno, para que siempre los estemos recordando y los estemos repasando. Dice la palabra en el libro de Mateo 11, versículo 12. Desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Este pasaje, mis amados, teológicamente es uno de los pasajes más controversiales, ¿sí? Más controversiales de la Biblia, dentro de los muchos que tienen controversia. Y digo teológicamente por el estudio, no en el sentido de que se contradiga el pasaje. Y especialmente tiene esas contradicciones tiene esas controversias porque tiene dos palabras que lo hacen precisamente controversial, que son la palabra violencia y arrebatan. ¿Sí? Porque muchas personas, ustedes mismos se podrán estar preguntando en este momento, ¿cómo así que los violentos son los que arrebatan el reino de los cielos? Pero algo importante es que en el original del griego la palabra violento significa conquistador y esforzado. En el original del griego significa conquistador y esforzado. Entonces, si fuéramos a cambiar esa palabra, ¿sí? Esa palabra la podríamos cambiar por conquistador. Y eso es lo que queremos hacer de aquí en adelante, no volver a mirar hacia atrás. A mí me gusta ponerle a los mensajes que Dios me permite compartir, más que por darle un nombre, es para llevar como el sentido de la palabra. Entonces yo quise ponerle a este mensaje, ¿qué queremos conquistar en el año 2021? ¿Qué queremos conquistar? Entonces lo primero que tenemos que identificar es qué significa la palabra conquista. La palabra conquista significa apoderarse de un lugar, de un territorio, una ciudad. Y a mí me llamó la atención esto, por la fuerza y casi siempre con armas. Por la fuerza y casi siempre con armas. Bueno, nosotros conocemos cuáles son nuestras armas. Cuando vamos a hacer una conquista, nuestras principales armas
deben ser las armas espirituales. Espirituales. Y vamos a hablar un poco de eso. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de conquistadores, pero hay un personaje en la Biblia a quien personalmente siempre he admirado y siempre he visto y repasado este libro, que es Josué. Josué esencialmente fue un conquistador. No olvidemos que Josué fue ese personaje que sustituyó después de la muerte de Moisés. Sabemos que Moisés fue un gran hombre, un gran hombre. A Moisés se le encargó la tarea de liderar y llevar al pueblo, pasarlo por el desierto y llevarlo a la tierra prometida. Le tocaron tiempos muy difíciles, tiempos también como los que podemos estar viviendo ahora. No olvidemos que en los tiempos de Moisés fue que fueron las plagas de Egipto y también les tocó pasar por todo ese tiempo para poder, después de salir de ese esfuerzo, pasar el desierto 40 años. Alcanzaron a ver ahí varias generaciones. Hubo generaciones que no alcanzaron a pasar a la tierra prometida. Dentro de esos Moisés. Pero fueron grandes líderes. Pero hubo un conquistador que tenía claro que había que apoderarse de ese lugar, de un territorio y con armas. Y esas armas espirituales que tenía este Josué eran armas de fe, armas de creer, había sido fiel a todo lo que se le había encomendado. Entonces, necesitamos conquistar y pasar este tiempo, no mirar hacia atrás. Es por eso que quiero compartirles un pasaje que yo sé que todos conocemos, que está en el libro de Josué. Es un pasaje muy especial y siempre me ha impresionado mucho porque de este pasaje se pueden sacar varias enseñanzas. Entonces voy a invitarlos a que vayamos al libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 y 2. Versículos 1 y 2. Voy a leerlo también en la versión de la Biblia Reina Valera. Dice la palabra de Dios: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Espectacular pasaje. Y de este pasaje, que podría uno predicar mucho tiempo, pero he sacado 3 enseñanzas especiales que se deben tener en cuenta y que Dios me ha regalado antes de empezar una conquista. O sea, si pensamos conquistar, podemos extraer de aquí, 3 cosas bien importantes. Estos 3 pasos son: el primero, comienza diciendo en el versículo 2, mi siervo Moisés ha muerto. Mi siervo Moisés ha muerto. Bueno, hemos visto cómo, y hablábamos ahorita al comienzo, muchas cosas se pueden haber perdido en este tiempo. Y de hecho sé que muy cercanos a nosotros, muy dentro de nuestro corazón, se han perdido cosas, se han perdido familiares, amigos, la salud. Muchas personas pueden haber perdido empresas, empleo. Otros desde el punto de vista espiritual pueden haber perdido la fe, la esperanza. Es más,
muchos pueden haber perdido incluso la comunión con Dios. Porque ¿qué es lo que se está predicando en estos tiempos? Distanciamiento. Entonces, esa palabra es muy fuerte, distanciamiento. Esa palabra nos ha llevado a que nos distanciemos de las familias, de los amigos, de las empresas. Pero no queremos, hermanos, que nos distanciemos de Dios. Es el momento. Hay que dejar ese duelo. Hay que dejar de llorar. Conocemos la historia de que Josué, aún siendo ese valiente, ese guerrero, habiendo estado permanentemente, tuvo que vivir un duelo. ¿Sí? Tuvo que dejar de llorar por todas esas cosas porque su líder se había muerto. Ese es el primer paso que he sacado de este pasaje. ¿Sí? Hay que hacer el duelo, porque los duelos hay que hacerlos, pero hay que dar paso hacia adelante. Entonces, mis hermanos, la invitación es a terminar de llorar, terminar de quejarnos, no estar permanentemente diciendo lo que todo el mundo dice, como las frases que decíamos inicialmente, que tenemos que acostumbrarnos a vivir esta nueva realidad. Es una realidad, pero no tenemos por qué acostumbrarnos. Otro paso, el segundo paso, dice la palabra levántate, levántate. Esa palabra levantarse personalmente siempre me ha impactado, porque la palabra levantarse encontré una definición muy que creo que es la propia. Dice, levantarse es volver a cobrar ánimo y las fuerzas por sí mismo. Volver a cobrar ánimo y las fuerzas por sí mismo. En todos los pasajes en donde Dios habla a sus líderes, en donde Dios habló a sus profetas y donde se menciona esa palabra, Dios no les dice, espérame ahí que yo te voy a levantar. Dios dice, levántate. Y levántate es algo que tenemos que hacer nosotros por sí mismos. Entonces es tiempo de levantarnos, de recobrar nuevas fuerzas. Y la tercera parte es, pasa este Jordán, pasa este Jordán. Israel después de la salida de Egipto estuvo en el desierto durante 40 años. Ahora, entre ambas tierras había una división, una especie de división. Esa división era el río Jordán. El río Jordán, según la geografía, nace en los altos del Golat y su desembocadura cae en el Mar Muerto. Esa es la tierra que había que conquistar. Pero para conquistar esa tierra hay que pasar el Jordán. Hay que pasar el Jordán. A veces se confunde, cuando no conocemos bien la palabra, se confunde de haber pasado el Mar Muerto con pasar el Jordán. Una cosa fue pasar el Mar Muerto, que logró hacerlo Moisés y una generación. Pero pasar el Jordán solamente la pudo hacer esta generación. Y la segunda generación fue la que pudo hacer eso. Y estamos en esa segunda generación. Nosotros somos esa generación que debemos pasar ese Jordán. Les recuerdo los 3 pasos: terminar el duelo, dejar de llorar, levantarnos y pasar el Jordán. Y es una decisión que debemos tener ahora. El pueblo de Dios tenía que tomar la decisión: o se pasa el Jordán o se quedan en el desierto. Incluso algunos anhelaron quedarse en el desierto. Nosotros no podemos quedarnos atrás. Mira, no es la primera pandemia que nosotros vivimos. Estuve
leyendo y mirando y observando, y la humanidad, para la humanidad la considerada como pandemia, esta es la octava de las pandemias, porque una pandemia implica que toque varias naciones, no solamente una región, sino varias regiones. Y desde la primera peste identificada en la historia o en la ciencia como pestes, está la peste de Justiniano, la peste negra, la viruela, la gripa española, la gripa asiática, la gripa de Hong Kong, el VIH y ahora el coronavirus. Son las consideradas, según la ciencia, así como las grandes pandemias. Entonces, mis amados, sé que todos en este tiempo podemos de alguna forma tener un Jordán. No sé cuál será tu Jordán, pero lo que sí tenemos que saber es que tenemos que cruzar el Jordán. Y cruzar el Jordán significa cambiar nuestra misma forma de pensar, cambiar nuestra misma forma de actuar, cambiar todas las cosas que nos venían perjudicando, actitudes y formas. Me gusta también mucho una palabra que está en Romanos 12:2, y que quiero que la repasemos. La palabra que está en Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces queremos saber cuál va a ser nuestra voluntad de Dios agradable y perfecta para este punto de partida del 2021 en adelante. Pues no nos conformemos ni sigamos viviendo como en el tiempo pasado. Tenemos que transformarnos y renovarnos. La palabra conformar es coger la forma. No podemos tener la misma forma de los pensamientos que veníamos. No sabemos si Dios, o sí sabemos de pronto que Dios colocó todo este tiempo para que hagamos esas grandes transformaciones. Es tiempo de conquistar. Desde que Dios nos creó para la conquista. Lo que pasa es que desde que tenemos de pronto la forma del mundo, nos hemos llenado, la humanidad se ha llenado de pesimismo y se ha llenado de tristeza, se ha llenado de pensar que Dios no está ahí, que nos ha abandonado, que quiere castigarnos, pero debemos reformarnos. Cruzar el Jordán es estar dispuestos a caminar nuevamente y a tener a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. Porque pueden haber cosas que nos obstaculizan ese paso del Jordán. Y pudiera ser innumerables también las cosas que nos obstaculiza el pasar el Jordán. Pero yo he querido traer solamente dos cosas que nos puede obstaculizar el paso del Jordán y nos puede quitar la conquista. Y la quiero leer en dos palabras. En dos palabras. Una palabra está en el libro, también muy palabra conocida por cada uno de nosotros, está en el libro de Jeremías. Jeremías 17:5. Dice la palabra de Dios: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Entonces, esta palabra nombra la palabra maldito. Nosotros la conocemos porque la hemos, muchos de nosotros, predicado en los encuentros, en diferentes lugares, en las barcas. Es una maldición confiar en la carne. Y ese es el primer punto que nos podría obstaculizar el paso del Jordán. El confiar en la carne. Y no es un secreto, y todos lo sabemos.
Y hay que pedirle perdón a Dios si nos hemos puesto en esa posición, de que todo el mundo está esperando en este tiempo la vacuna. Y de pronto se ha apartado de Dios, se ha apartado del servicio en su obra, se ha apartado de servirle a Dios, ha abandonado muchas de las cosas que venía haciendo con esfuerzo, con prontitud, con diligencia, porque la única esperanza que tienen es: quedamos vacunados y listos, ya todo pasó. Y amén que sea así, amén por la vacuna, amén por la ciencia, oremos por todas las personas que de una u otra forma, ¿sí? Pero si confiamos solo en la carne, nos limita la conquista y nos van a limitar todos los planes que tenemos para el 2021. Amados, la invitación es para que confiemos en Dios, ¿sí? Ese es un punto, que toda nuestra confianza esté en Dios. Abandonemos la carne. Ya vemos que de pronto todas las circunstancias van a ser diferentes. Este es el tiempo en donde más debemos pegarnos a Dios. Ahora un segundo punto que de pronto el Señor me dijo, habla un poco de esto, que nos impide pasar el Jordán, está en Proverbios 13:4. Proverbios 13:4. Es un pasaje muy corto, lo conocemos también y sabemos que muy posiblemente se haya caído en este tiempo en eso. Dice Proverbios 13:4, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Es posible, mis amados, que la pereza, que es un demonio, ¿sí?, la pereza, que es un demonio, haya atacado en estos tiempos? De pronto ese mismo aislamiento del que hablábamos, ese mismo encerramiento en que estábamos, hayamos caído en un estado de pereza. Sabemos, por ejemplo, que uno de los espíritus inmundos del hombre fuerte, demonio de la pereza, es el espíritu de aplazamiento, el espíritu de negligencia. Ese es uno de los espíritus inmundos de la pereza. Y en este tiempo, de pronto, nuestras conquistas, nuestros planes, pueden haber sido invadidos por ese espíritu de aplazamiento. Más adelante miraremos. Vamos a mirar cómo entra febrero, vamos a mirar cómo entra marzo, vamos a mirar si este año sí se va la pandemia o no se va. Y entonces nos limitamos a conquistar, nos limitamos a hacer nuestros proyectos. Esos dos, el tener la confianza en la carne y ese espíritu inmundo y demonio de la pereza, puede atacarnos en este tiempo. Y eso nos impediría cruzar ese Jordán para conquistar. ¿Cómo vamos a cruzar? ¿Cómo vamos a cruzar entonces el Jordán? Miremos Filipenses 4:19. Tener esa confianza, tener esa fe. Dice Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mire, Dios va a suplir todo. Lo que está escrito aquí en la palabra, Dios es fiel a sus promesas. Dios no es fiel a nosotros, Dios es fiel a sus promesas. Y en su palabra quedó escrito que Él suplirá todo conforme a sus riquezas. Claro, nosotros tenemos que hacer los pasos, porque la conquista sí la hacemos nosotros, siendo esforzados y valientes. Pero tener la confianza de que Dios nos va a dar todas esas cosas. Todas esas cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conquistar
nuevamente cogiendo esas fuerzas, cogiendo esa confianza, teniendo esa fe, teniendo esa convicción. No olvidemos que la palabra dice que la fe es la convicción de lo que se espera y lo que no, y la esperanza de lo que no vemos. ¿Sí? Así es lo que tenemos que conquistar. Para conquistar tenemos que identificar las situaciones y el lugar o las cosas que queremos conquistar. Y yo creo que en este tiempo es tiempo de conquistar también 3 áreas que voy a mencionarlas muy rápidamente. Es tiempo de conquistar la familia. Es tiempo de conquistar la obra de nuestras manos. Y es tiempo de conquistar el ministerio que Dios nos haya entregado. ¿Cuántas familias, y también los vemos en las noticias, ¿sí? ¿Cuántas familias pueden haberse en este tiempo desintegrado? Pueden haberse en este tiempo dividido, ¿sí? En estos tiempos difíciles. Pues es la primera tarea que Dios nos pone, conquistar nuevamente esa familia. Vamos a conquistar la familia. Vamos nuevamente como gran familia ecofamiliar a hacer esa conquista que Dios nos pone. Conquistar la obra de nuestras manos, creer, ¿sí? Creer que Dios nos va a respaldar, como decíamos la palabra de Filipenses. Si se han perdido empresas, si se han perdido trabajos, vamos a pedirle al Señor que nos dé todas las estrategias para esa conquista en el 2021 y de aquí en adelante. Tal vez todas esas cosas que pasaron anteriormente las hicimos mal, Dios quería corregirlas. Si Dios nos envió a las casas, tal vez a encerrarnos en nuestros hogares, tal vez era porque nuestras familias estaban así. Si nuestras empresas comenzaron a tener dificultades, muy posiblemente también fue porque el Señor quiere que hagamos unas mejores empresas, unas mejores conquistas. Y también nuestro ministerio, mis amados. El ministerio también es un momento para conquistarlo. Cada uno de nosotros, y más en esta preciosa iglesia, que es una iglesia de ministerios, es una iglesia de servicio, es una iglesia de discipulado, nos toca reconquistar eso. No dejemos nuestras barcas, no dejemos nuestros ministerios a lo que Dios nos ha llamado. Por el contrario, impulsémonos y pidámosle a Dios las estrategias, porque solo de esa forma podremos obtener la victoria. Solo de esa forma podemos obtener la victoria. Entonces, mis amados, me hubiera gustado poder ampliar un poco más esto. Pero vamos a mirar unas señales que Dios nos da para la victoria. Que Dios nos muestra hoy. Conquistemos esa familia. Conquistemos la obra de nuestras manos. Conquistemos ese ministerio que el Señor nos ha entregado. Y para cruzar ese Jordán y para lograr esa conquista, ¿qué debemos hacer? Debemos tener certeza y convicción que al cruzar el Jordán está la bendición. O sea, no tengamos temores. Aquí está el Jordán. Si nosotros lo cruzamos, debemos tener la convicción de que al otro lado está la bendición que Dios tiene para nosotros. Tener presente la palabra de Dios, estudiarla, leerla cada día, practicarla, meterla en nuestro corazón, que forme parte de nuestras acciones. Y aquí aprovecho para motivarlos a que una de las cosas que no podemos abandonar en este año es el conocimiento de la palabra de Dios, la escuela bíblica, la universidad. Eso nos fortifica, estar metido con la palabra de Dios nos da la garantía de las estrategias que tenemos que tener para cruzar ese Jordán.
con perseverancia, con alabanza a Dios, y asegúrate de tener siempre el Espíritu Santo. Amados hermanos, a conquistar, porque el Señor tiene para nosotros grandes bendiciones.